saludar al querido Jaime Hernández, al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hoy cambia, cambia de imagen. Y bueno, pues abrazo al querido Jaime Hernández. La gente pregunta, mi querido Jaime, ¿no te has solidarizado con Jaime? Claro, desde ayer que me avisó Ceci, eh, te mandamos un abrazo, ya sabes que estamos en solidaridad, mi querido Jaime. ¿Cómo estás? Buenos días, Jaimito. Muy buenos días. Gracias a todos, gracias por las muestras de solidaridad con nuestro querido Yago Batusay. ¿Quién iba a decir, no? Sabes que cuando uno envejece, las carnes se te ablandan y se vuelve uno más sensible. Y Hildy y yo estábamos como niños llorando en la madrugada de ayer porque pues, se nos fue el querido Yago Batusay, un perro enano. ¿Quién me iba a decir que estaba yo llorando por un perro enano? Que es que pueblo originario, decía él. Pero tengo que reconocer que se robó mi corazón, igual que el de mi familia, igual que el de mucha gente, seguidores de No Apto para Cínicos. Me he quedado en la orfandad, sin ideólogo de cabecera, sin editorialista estrella, justo cuando más se necesita. ¿Sabes lo complicado que es encontrar un ideólogo de cabecera en momentos en que hay tanta confusión en este mundo, en momentos en que necesitamos faros ideológicos decentes que nos iluminen? Cuando estaba viendo estas fotos de estos desarrapados ideológicamente, no tienen un átomo de decencia en su carne, esta gente de Vicente Fox, Mariana Gómez del Campo. Es que es impresentable lo que han hecho, usurpando la representación del Estado mexicano. Qué sinvergüenzas, cómo se atreven estos descarados a ir en representación del Estado mexicano. Y qué mal por Keiko Fujimori para aceptar esta representación a estos espurios que se han autoimpuesto la representación del Estado mexicano. Qué triste. Y sabes que lo lamentable de todo esto es que todos ellos están al servicio de Washington. Se han convertido todos ellos en las perritas de Donald Trump, acudiendo a esta ceremonia. Yo no voy a discutir el trasfondo, la forma en que ganó Keiko Fujimori, que fue bastante polémica, la forma en que se impuso después de que un candidato de izquierdas que traía la promesa de recomponer las cosas, de liberar a Pedro Castillo, avanzó y de manera sorpresiva el voto, sobre todo de los peruanos en el extranjero, fue el que se impuso, el voto de los peruanos más conservadores, ¿no? Según nos cuentan, pero ya sabemos que en estos días Estados Unidos e Israel están metiendo la mano por todos lados para imponer candidatos a su medida. Ayer veíamos cómo de nueva cuenta una nueva entrega de escuchas telefónicas en las que Juan Orlando Hernández confiesa que están recibiendo dinero de Israel, que Benjamín Netanyahu está junto con Donald Trump en la reconfiguración de jefes de Estado, interviniendo en los procesos electorales como ocurrió en Colombia, ¿no? Como está ocurriendo en Bolivia, y pues que nos agarren confesados que esto pueda ocurrir en México. Pero yo por lo pronto me quedo con qué triste ver de verdad a Vicente Fox, el chanclas miadas de Vicente Fox, acudir, fíjate bien, hoy tengo el honor de haber sido invitado a la toma de protesta de la presidenta Keiko Fujimori en un momento que reúne a líderes democráticos de distintas naciones comprometidos con el futuro de nuestra región. ¿Quién le dictó este mensaje? Evidentemente, este es un mensaje de diseño. Este es un mensaje que le dictaron a Vicente Fox para estar ahí
al lado de tres impresentables. Daniel Noboa, impuesto por Donald Trump y sus chicos, la propia Keiko Fujimori, el impresentable, de Honduras. Ay, no, 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 de verdad, qué asco, de verdad, qué asco, cuánta decrepitud refleja, y además la cara de satisfacción de Vicente Fox, ¿eh? Se siente redimido, se siente que ha resucitado como líder político de México. Yo solamente le recuerdo a Vicente Fox que fue uno de los presidentes más corruptos, que permitió que los hijos, sus entenados, los hijos de Marta Sagún, se despacharan como quisieron, abrieron las arcas del Estado, metieron la mano y, en fin, qué vergüenza, caballeros, qué vergüenza. Oye, Jaime, y haciendo, honrando tu tradición de las mañanas, estaba viendo las columnas de los periodistas en los principales medios en los principales periódicos de México, y te encuentras cada cosa. Fíjate que con esto de la iniciativa para proteger a las audiencias en radio y televisión presentada ayer por la presidenta en la Mañanera del Pueblo, andan de cabeza, le decía Paco, desde Salinas Pliego para abajo. Eh, Fíjate, lo que ustedes han hecho en No Apto para Cínicos con Yago Batusay es precisamente lo que se le está pidiendo por respeto a los que mienten y a los que calumnian. Que digan qué es opinión y qué no, qué es noticia, qué es opinión, qué es inserción pagada, qué es, ¿cómo se le llama? Sí, reportaje pagado. Leo a Sarmiento. No solo Ernesto Rufo, también Rosario Robles, Jesús Murillo Caram y Jorge Antonio Sánchez Ortega han sido presos políticos de la 4T. Si lo lee la gente, debería, buenos días, de saber que son opiniones de Sarmiento, y que muchas veces han estado impactadas por lo que cree o considera su patrón. Pero también veo al patitas de molcajete Fernando Vela Unzarán promoviendo una columna que escribe Mariana Calderón, porque están muchos muy enojados porque el gobierno le quiere dictar a la gente, según ellos, lo que debe pensar, lo que debe decir, lo que debe escuchar y cómo debe de hacerlo. No, yo creo que estamos ante la posibilidad de que le quitemos esa impunidad a los que mienten y calumnian. ¿O cómo ves tú las cosas? Yo, la verdad, tengo que decir que tengo sentimientos encontrados, pero tengo que decir, porque ayer estaba yo escuchando cada barrabasada, cada momento tan estúpido, francamente. Estaba escuchando, por ejemplo, el argumento de Ricardo Rafael en una, fíjate, recompongo en mi mente la escena. Estaban Ricardo Rafael, Sergio Sarmiento, y Capibara. ¿Cómo se llama este periodista del Dumbo que le dicen Dumbo y Capibara? Juan Manuel. Manuel López San Martín. Ese. Bueno, estaban los tres dirimiendo, ¿no? Y tú veías estas cabezas parlantes echando humo, diciendo, no, es que, y decía Ricardo Rafael, algo que para mí y seguramente para el maestro Paco es insultante. Decía, es que vamos a regresar a la época del PRI, cuando la Secretaría de Gobernación te caía y te decía qué podías decir y qué no podías decir, cuando incluso la Secretaría de Gobernación supervisaba el contenido de películas y quitaba películas, y decía qué se publicaba, qué no se publicaba. Yo lo estaba escuchando y digo, santo Dios, qué sinvergüenza es este Ricardo Rafael. Mira, si hay alguien que ha sufrido los rigores de la Secretaría de Gobernación durante la época del PRI y el PAN, han sido personas como el maestro Paco Cruz y como yo. Efectivamente, antes la Secretaría de Gobernación no se andaba con
con lindezas, si tú decías algo en noticiario, si tú publicabas algo que iba en contra de los designios del PRI, del Todopoderoso, te cargaba el payaso, ¿no? Te quitaban publicidad, uno. Te podían retirar el papel para que tu periódico siguiera circulando. Te podían exigir la renuncia del reportero que había hecho un reportaje, del columnista, así, sin más, sin dar explicaciones. Yo cuando era subdirector de noticiarios, en la agencia del Estado, Notimex, que mandé a un reportero a cubrir la primera gran cacerolada en México por la protesta, por la política económica de México, y se transmitió por los noticiarios de Notimex, que me llamaron por teléfono directo de Gobernación y me dijeron, corre a ese reportero, porque no es posible que la agencia del Estado transmita esa información. Le dije, no, señor, la orden, el responsable de esta unidad de noticiarios soy yo. Dice, pues usted tiene cita mañana. Al día siguiente me descabezaron, ¿no? Yo por eso me largué de México, convencido de que era imposible escapar del control de la censura, ¿no? Y cuando llegó al poder, fíjate, yo me fui al extranjero, fui corresponsal de Excelsior durante 15 años en Europa. Mi base de operaciones era Madrid. Cuando llega al poder Vicente Fox, lo primero que hace es decapitar, entrar al asalto del periódico Excelsior e imponer a su gente, empujar un acuerdo con los hermanos Vázquez Raña para que se hicieran con el control de ese periódico. Murió gente, gente fue asesinada en ese proceso. A mí me dejaron abandonado en España con toda mi familia y una deuda enorme, no mía, del periódico. Es decir, hay gente que está hablando sin haber sufrido la persecución y las políticas de imposición de imbéciles como Vicente Fox, de toda la gente del PRI, que te condenaban, te daban órdenes, te daban instrucciones, te amenazaban, te decapitaban, te impedían seguir con tu carrera. Así es que esta gente como, a mí en lo personal me resultó insultante que Ricardo Rafael dijera, es que vamos a regresar a las épocas del PRI, que no mame, no mame, pinche Ricardo, perdón mi francés, pero es que estas cosas sí me pueden, porque cuando uno ha pasado por los rigores, cuando uno se ha dejado tantos pelos en la gatera, ha sido maltratado, abandonado al extranjero, me han corrido, me han hecho putada y media, que me venga ahora un payaso como Ricardo Rafael a decir, vamos a regresar a la época del PRI. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con, y fíjate nada más, y por eso yo digo de sentimientos encontrados. Y estaba escuchando al maestro Paco Cruz y tiene toda la razón del mundo. Cuando dice la presidenta, los medios se tienen que autorregular. Cada medio tiene. Ustedes ven a Ricardo Salinas Pliego designando a un ombudsman, a un defensor de las audiencias que responda al interés de la opinión y no a los intereses y designios de Ricardo Salinas Pliego. Yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo, porque Ricardo Salinas Pliego ha dicho, aquí hay línea y que no siga la línea a la calle. Y todos fuimos testigos de esa declaración. Así es que, y yo entiendo que la presidenta no quiere pasar por una presidenta autoritaria que vaya a imponer una línea. Tiene la esperanza de que los medios se autorregulen, que los dueños de los medios se autorregulen. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, queridos amigos? Que la época en la que está impulsando esta iniciativa de lineamiento se produce en momentos en que los señores más ricos de México, los más poderosos, aprendieron rápido, aprendieron que no bastaba que era más fácil comprar el medio antes que andar sobornando a reporteros o directores de medios. Era más fácil comprar los medios. Y por eso mismo, gentes como los Vázquez Raña se hicieron con el control de Excelsior y gentes que más que nada invierten en el sector inmobiliario, tienen varios intereses, compran sus medios y dicen, este medio va a ser mi pinche trinchera. Y a través de este medio, de Radio Fórmula, TV Fórmula, del Universal, como decía el maestro Paco Cruz, estos mandarines desde sus medios, desde el confort
de sus despachos con unas cuentas bancarias gordas, gordas, gordas. Dicen, aquí voy a convertir mi medio en una trinchera, chingue su madre. Aquí voy a defender mis intereses y me vale madre. Y voy a despedir al reportero que no se someta. Ya no es Gobernación, son los dueños de los periódicos. A mí me daban, cuando yo trabajé en el Universal, consignas de parte del dueño del periódico. Vaya usted a Bulgaria, por favor, va a ir el Procurador de Justicia de México, vaya y le dice, por favor, que va de parte del dueño del periódico y le extiende un cordial saludo. Digo, sí, pero aparte de eso, ¿qué? ¿A qué voy? No, 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 a cubrir una cosa que va a hacer el funcionario. Dije, no puede ser. ¿Cuán arrastrados son? ¿Cuán arrastrados son? El periódico Universal al servicio del poder, mandando a cubrir a sus cuates en el poder judicial, en el poder político, sus aliados en la derecha. No, 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 no. Estos medios, si la presidenta cree que los grandes medios de comunicación que pertenecen a hombres poderosos, con dinero, con recursos, y que forman parte hoy de conspiraciones con Estados Unidos, que si cree que estos medios se van a autorregular, déjenme decirles, ja, 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 yo no creo en esto, pero tengo que reconocer que la presidenta cree que de esta manera está actuando de la manera más democrática. Yo soy viejo, soy descreído de la buena voluntad de estos personajes que hoy son los dueños de medios de comunicación. Sé lo asquerosos que son, sé que son gente caprichosa, poderosa, que son criaturas del viejo establishment y dudo mucho que se ajusten a los nuevos lineamientos, pero bueno, por algo se empieza. A lo mejor el maestro Paco Cruz está de acuerdo en algo o en desacuerdo, sospecho que no, pero porque ya somos muy viejos para creer en este tipo de gestos de buena voluntad con los cuales van a cooperar el mismo diablo. Que lo pones bien ahí, mi querido Jaime. Déjenme hacer referencia a dos notas que vi, una en Los Angeles Times y una en el New York Times, mi querido Paco, mi querido Jaime. En Los Angeles Times dicen, los agentes de inmigración que descendieron sobre Los Ángeles el verano pasado se refirieron a los latinos utilizando insultos según imágenes de cámaras corporales y mensajes de texto detallados en un documento judicial que pide a un juez federal que prohíba a los agentes realizar detenciones basadas en el perfil racial. Tras una redada en junio en un Home Depot en Hollywood, imágenes de cámaras corporales y una cadena de mensajes revelaron que los agentes usaron múltiples insultos, incluidos una palabra que, según se informa, deriva del sonido que hace la linterna utilitaria de un agente al golpear la cabeza de un inmigrante. Mayra Joachín, abogada de la ACLU del sur de California, dijo que el lenguaje utilizado por los agentes subraya lo que impulsa la forma en que están llevando a cabo estas operaciones de inmigración. Es un sentimiento racista. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa inmigración y control de aduanas, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios por parte de Los Angeles Times. Y del New York Times también se desprende esto que podría significar una alerta para la gente que nos está viendo y escuchando. ICE está deteniendo incluso a ciudadanos de otros países en los aeropuertos que tengan visas expiradas, visas vencidas en Estados Unidos, incluyendo esposas de ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con documentos obtenidos por el New York Times y entrevistas que han realizado con abogados de inmigración. Por eso, a la gente que nos está viendo y escuchando en esta exclusiva del New York Times, aguas, aguas cuando se trate de alguna vuelta a los aeropuertos, porque un descuido podría ponerlos en situación vulnerable. Mi querido Paco, más los temas que tú quieras poner sobre la mesa, más los temas que traiga Jaime, voy contigo, Paco. No, Vicente y Jaime, mira, por la importancia que le hemos dado aquí
los migrantes, debemos tratar eso, pero tampoco debemos sentirnos sorprendidos por lo que escuchamos de los agentes del Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas. Donald Trump, desde su segunda campaña política, redefinió el papel que jugarían los agentes de ICE. Es decir, a partir de una especie de nueva Gestapo, una policía represora, una policía que asesina, una policía que tiene carta abierta para violar los derechos humanos. No es una casualidad lo que está pasando o lo que nos están avisando. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Cuando nace ICE, nace con una idea de seguridad nacional. Sí, un enfoque de seguridad nacional, pero tiene, ¿cuándo? Más o menos fue creada en 2000, principios de los 2000, ¿sí? Y nace como una especie de policía de seguridad nacional, sin violar tantos derechos humanos, no tantos, dije, no es que no los haya violado, es que se veía menos. Perseguir inmigración irregular, indocumentada, decimos nosotros, ellos dicen ilegal, combatir redes de tráfico de personas, investigar delitos transnacionales y hacer cumplir leyes aduaneras. Bueno, con Donald Trump eso se redefinió. Y aquí lo dijimos. ¿Para qué lo redefinen? Para crear una policía represora. Pero ¿con qué finalidad? Crearle una imagen a Donald Trump. O sea, fue algo bien definido, bien planeado. Una policía represora con nivel de la Gestapo que tuviera un efecto mediático. ¿Mediático para qué? Para apoyar el desarrollo político de Donald Trump. Y lo hizo, le sirvió. Lo hizo toda la campaña. ¿Por qué ganó Donald Trump las elecciones así como las ganó? Por todo esto. No fue por ideas innovadoras, económicas, financieras, sociales. No, nació con ese perfil racial. Desde la campaña lo decía, ¿no? Vamos a limpiar la sangre de la estadounidense blanco. Eso era mediático para servir a MAGA. Y así ha sido. Así que los agentes de ICE que tienen orden de usar incluso fuerza letal, no nos lo tienen que decir por escrito. Lo hemos visto. El número de mexicanos, 18 asesinados, esa es la palabra, asesinados, en operativos o en custodia de ICE. Entonces, cuando Donald Trump redefine el papel de esta corporación policíaca, tiene una idea política o un uso político de una corporación policíaca. Y eso es lo que le está dando. Eso es el problema para Trump. Primero, para los migrantes es que es una fuerza letal. No solo represora, es una fuerza letal. Porque nosotros hablamos de migrantes mexicanos, pero hay que ver, por lo menos 60, 70 asesinados llevan ya. Además de otros tantos reprimidos y una fuerza de negocios también, porque es para hacer negocios de algunos empresarios que son dueños de cárceles privadas o centros de detención que son cárceles privadas. El problema es que ya se le está saliendo, o desde el principio se le salió de control. Pero ahora mismo estamos en elecciones y a Donald Trump le urge que ICE sea más fuerte, sea más dura, sea más represora y que mate más. ¿Por qué? Porque está en peligro. Estamos, aquí lo dijimos, estamos a 3 meses, justo el 3 de noviembre son las elecciones de medio término. Hoy estamos estamos a 29 de julio, estamos a 3 meses de las elecciones. Donald Trump, y hablando solo de ICE, de los agentes de ICE, necesita que haya represión. ¿Para qué? Para en un momento, yo lo digo, no lo digo ahora, lo he dicho, para desestabilizar a Estados Unidos y en un momento imponer la emergencia nacional y cancelar las elecciones. ¿Lo va a lograr? No lo sé si lo va a lograr, pero de que lo está intentando, lo está intentando. Si pierde Trump, aquí lo hemos dicho,
Él lo ha dicho, no nosotros, olvídense lo que hemos dicho. Algunos de ellos, incluido Donald Trump, van a ir a la cárcel. Y puede haber investigaciones sobre sus hijos, su hija y su yerno, que se han enriquecido groseramente en este segundo gobierno de Trump. Así que lo que va a hacer ahí es el papel que le endilgó Donald Trump a partir del 20 de enero de 2025. Una policía represora, una fuerza letal. Y así debemos entenderlo. Ese lenguaje, no hombre, el lenguaje es lo de menos. Lo complicado es que te quiten la vida o que te repriman. Las dos cosas son igual de graves. El lenguaje, bueno, pues ya dicen en mi casa, son como llamadas a misa, pero la intimidación, la tortura psicológica, la tortura física, eso es un papel que le asignó Trump y así debemos entenderlo y debemos entender que Trump está en un camino de futuro. Si pierde, puede, no digo que va a pasar, pero puede terminar en la cárcel o en un manicomio, como quieran verlo. Sí, hay encuestas que muestran que ya los mismos estadounidenses están dudando de su juicio. Yo digo, pues sí, desde el principio se nota, pero bueno, no es cuestión de notarse, sino del papel que Donald Trump le asignó. Y digo él porque el resto, incluido Stephen Miller, personas que manejan ciertas políticas, pues están al servicio de Donald Trump. Y Donald Trump les ha asignado un papel. Y ese papel es cuidar a la raza blanca, que hay mucha en Estados Unidos, grupos supremacistas, lo que quieran, mucha en Estados Unidos, y a eso se está ateniendo Donald Trump y está contando con que muchos demócratas apoyan esa política, Vicente y Jaime. Así es, aprovecho para decirle a usted que nos está viendo y escuchando que nos faltan muchos likes y nos faltan muchas personas conectadas. Extrañamente, hoy no hay más de 7,000 personas conectadas a esta hora, cuando regularmente tenemos casi el doble de esas personas conectadas. Yo espero que sea porque a muchos de ustedes se les olvidó darle like, porque eso tiene solución. Si no es por eso, pues ya estamos en otra situación. Qué difíciles han sido estos días. Así que le pido que nos ayude con los likes, lluvia de likes, porque si no, este barco, como el Titanic. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita, dele clic en la manita hacia arriba y por favor ayúdenos con estos esfuerzos orgánicos que necesitamos para hacerle frente a las campañas que buscan escondernos, desaparecernos. Mi querido Jaime, ¿con qué va usted? Usted decide por dónde, maestro. Pues yo quisiera abordar, aunque sea de forma breve, las declaraciones que nos hiciste el favor de retransmitir desde Tijuana, de Verónica Rufo, cuando llega al extremo de comparar a su padre con Nelson Mandela, porque dice que su padre le dijo que estaba en una situación muy, muy bien. Después de que nos dijo que estaba deshecho, roto, ahora nos dice que está íntegro, ¿no? Pues, mi padre es un hombre sabio y me dijo, Verónica, aquí ya me dicen Rufo Mandela, ¿no? Y cuando lo escuché, dije, bueno, qué desvergüenza, qué impudicia de Verónica Rufo. Y si es cierto esta anécdota, qué desvergüenza del señor Ernesto Rufo Apel. Mira que compararse con Nelson Mandela, qué huevos tan más cuadrados tiene el señor Ernesto Rufo, de verdad. Porque de verdad, ¿cómo se atreven a comparar a este ladrón de 7 suelas con un personaje como Nelson Mandela, un luchador social, un activista que sufrió lo indecible en las cárceles, tortura, maltrato durante décadas, que sufrió la traición de su propia familia? No, 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 Nelson Mandela no tiene nada que ver con Ernesto Rufo, a quien hoy nos quieren presentar como una especie de víctima de persecución política, un preso político, ¿no? Pues ¿Cuánta así, desvergüenza hay? pero, pero- pero esa es la línea que les han dictado en la derecha. Te mencionaba lo de Sergio Sarmiento. O sea, Exacto. es la línea dictada, ¿no?
pero también muy ignorante. Imagínate, si no es ignorancia de la derecha, decirle Rufo Mandela, ¿no? Exacto. Yo recuerdo una vieja anécdota que tenía que ver justamente con la formación o la educación política que hay en Estados Unidos, ¿no? Y me acuerdo el reclamo que una vez estaba yo reporteando entre la gente de MAGA, entre la gente de la extrema derecha, y yo les preguntaba, ¿no? Oigan, ¿y ustedes por qué apoyan a este candidato o a este tipo que apoya la persecución de inmigrantes, que va en contra de sus propios intereses? Porque el día de mañana este personaje no va a pensar en sus necesidades como representantes de la clase media o baja, no, va a pensar antes que nada en los grandes intereses de sus cuates, los oligarcas, ¿no? Y mientras yo cuestionaba a la gente pues, de extracción, lo que en Estados Unidos se conoce como white trash, ¿no? La basura blanca, así se les conoce a esta gente que son blancos, pero son tremendamente ignorantes, ¿no? Y me acuerdo que había un militante del Partido Demócrata que me estaba escuchando cuando los estaba entrevistando y me dice el simpatizante de los demócratas, sí, sí, usted señora, ¿por qué sigue votando por esos impresentables que son una basura? Que no? Y la señora se iba haciendo cada vez más pequeñita, hasta que llega un punto que dice, perdónenme, pero es que yo soy muy tonta y mi cabeza solo está llena de piedras, ¿no? Y yo me quedé pasmado, ¿no? Que te reconozcan que su cabeza está solamente llena de piedras, te da la medida de por qué, sobre todo en la gente, por ejemplo, el caso de que a mí lo ilustra perfectamente, el caso de Natalia Torres, que dice que es catedrática de la Universidad Panamericana, que es abogada constitucionalista, bla, 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 y luego le escuchas con cada teoría, con cada hipótesis que la presidenta de México no tiene derechos humanos porque es jefa del Estado, y dices, Dios mío, ¿en dónde se formó esta? Porque, Jaime, dijo, ¿por qué es el Estado? Yo digo, Exacto, exacto. perdón. Y entonces dices tú, a ver, a ver, a ver, una cosa es que el Estado tenga el derecho a la violencia, la exclusividad en el uso de la violencia, el Estado sí que tiene la exclusividad en el uso de la violencia, y otra cosa es que la jefa del Ejecutivo no tenga derechos humanos. O sea, una cosa que revuelve peras con manzanas, tremendamente inculta, y eso que fue de las mejores universidades, ¿no? A la que fue Peña Nieto. Y entonces aquí te das cuenta del enorme déficit de cultura política que hay entre la extrema derecha. ¿Cómo es posible que nos haya gobernado un personaje tan inculto, tan ignorante como Vicente Fox? Yo, de verdad, esto habla de la desesperación que había en México por un cambio, y mucha gente pensó que este atorrante iba a ser el emisario, el heraldo de ese cambio. ¡Cuánta decepción! Yo recuerdo debates con amigos intelectuales, escritores, que me decían, no, Jaime, sí hay que creer en él. Entre otros, por ejemplo, me acuerdo un debate que yo tuve con dos amigos, Rafael Aveaga, que es actualmente el cónsul, es el cónsul de México en Atlanta, cuando estaba como funcionario diplomático en Madrid, y Jorge Volpi. Y Jorge Volpi era un ardiente defensor de la causa de Vicente Fox. Y me decía, no, 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 necesitamos el cambio y él es la gente que nos va a traer la transición. Dije, ¿será? Porque mucha gente cayó, ¿no? Quedó atrapada. Y sáscale, ¿no? Tremenda decepción con este personaje, que hoy es un chanclasmiadas, que se entusiasma, porque lo invitan a la toma de posesión de Keiko Fujimori. Que de verdad, este personaje, Vicente Fox, es un despojo, es una basura humana que durante su gobierno, durante su mandato, era un mandilón
que hacía todo lo que su esposa Marta quería, ¿no? Enriqueció a sus entenados, a los hijos de Martita, cometió injusticia y media, permitió que asesinaran a periodistas. No, 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 el historial es terrible, terrible. Yo quiero saber en qué día van a aclarar el asesinato de José Manuel Nava, que fue el último director de la cooperativa de Excelsior, que un día amaneció asesinado en su apartamento. Nunca se aclaró ese asesinato y después de eso vino la operación de compraventa, se selló la operación de compraventa del Excelsior. Así es que yo, nada más de acordarme, José Manuel Nava, un gran periodista que fue quizá uno de los mejores corresponsales en Washington del Excelsior, del gran Excelsior. Y después, cuando Excelsior empezó a sufrir los rigores de una crisis brutal desatada por la codicia de personajes como Regino Díaz Redonda o José Andrés Barrenechea, que eran los directivos de Excelsior, que querían ellos entregar a la cooperativa, querían anular a la cooperativa y entregaron al final a los hermanos Vázquez Raña, y todo esto con la bendición, por supuesto, de Vicente Fox. Al final se largaron al extranjero, con sus recursos se enriquecieron, traicionaron a la cooperativa. Fue una época terrible, terrible. Así es que no me vengan esta gente como Ricardo Rafael y toda esta gente a decirme, no, es que vamos a regresar a la época del PRI cuando sufrimos todos la censura. Álgame Dios, Dios, lo que hay que escuchar. Perdón, amigos, perdón, esta mañana ando muy... No, es lo que te iba a decir, que andas con todo esta mañana, querido Jaime. Qué bueno que te escuchamos decir las cosas como son, pero sí, debo de suscribir lo que dice el maestro Jaime Hernández. Los que exprimieron, aplastaron al Excelsior, los que censuraron a José Gutiérrez Vivó, son de los mismos que hoy gritan censura por los esfuerzos que hace el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para proteger los derechos de las audiencias, para pedir lo básico, un código de ética a televisoras y radiodifusoras y de solicitarles un precisamente defensor de las audiencias. Mi querido Paco, ¿con qué cierras, por favor, también tus redes sociales y tu invitación para que la gente esté al pendiente por la tarde? No te estamos escuchando, Paco, perdóname, acabo de revisar. Discúlpeme, yo por accidente acá, luchando con la gatita, cerré el audio, pero yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, a las 5 de la tarde las videocharlas, y de 1 a 3, oyentes, seguidor de No Apto para Cínicos. Y Jaime, lo que yo te dije ayer lo sostengo. Yago se fue, pero no se ha ido. Se fue, pero no se va. La gente y los personajes como Yago son como mi hijo. Allí están. Seguramente ahorita se están riendo de nosotros. Jaime, mi vástago o mi crío, como yo le decía, mi crío y Yago Batusay deben estarse riendo de nosotros, pero yo espero verdaderamente que de 1 a 3 siga igual y mejorado. ¿Por qué? Porque se lo merece Yago Batusay. Y mira, con qué yo cierro, verdaderamente ese tema de la prensa no debemos dejarlo, porque es una oportunidad histórica para que cambie en algo la prensa de este país. Con Vicente Fox cambió, sí, es cierto que cambió, pero se corrompió más todavía. Con Felipe Calderón cambió, pero se corrompió más todavía, con personajes nuevos o que aparecieron en el gobierno de Vicente Fox, como Genaro García Luna, como Xochitl Gálvez Ruiz. Con Peña Nieto cambiaron, se corrompieron más todavía. Aparecieron yates por ahí, me han platicado. Aparecieron
mansiones en Valle de Bravo, de Loret de Mola, por ejemplo. Aparecieron muchísimas cosas. No quiere decir que los periodistas de antes no los tenían. Yo conozco muchos que tenían mansiones, que tenían 2 o 3 hijos en la Ibero, por ejemplo. Y siempre ha cambiado para mal. El periodismo de este país, lastimosamente, fue empeorando después de la llegada de Vicente Fox. Uno pudiera creer que iba a cambiar para bien. La verdad es que cambiaron para mal. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Porque el problema es viejo. Los dueños son los mismos. Los periodistas son los mismos. Y Jaime hablaba de eso. ¿Cómo podemos hacer cambiar a esos viejos periodistas? ¿Cómo los vamos a hacer cambiar si el periodismo fue un negocio? Siempre fue un negocio, y para los viejos dueños lo mismo. Decía Jaime, a ver, los dueños de Excelsior que tienen hospitales, por ejemplo, ¿no? Entre otros negocios. Y el periodismo siempre fue un negocio, o la forma de hacer comunicación. Ahora es tiempo de que podamos redefinir el futuro del periodismo y de los medios en este país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Jaime, fíjate, a veces dice algo y tiene mucha razón. Dice, nosotros nos sometemos todos los días al referéndum, si nos ven o no nos ven. Pues, ¿por qué no apagar la televisión? ¿Por qué no ya rematar a esos viejos medios y no comprarlos? ¿O por qué sostenerte ahí viendo al Universal, cuando sabemos que los dueños son unos mafiosos? El ejemplo más claro lo tenemos con la invención o reinvención de esa nota de Carlos Monsiváis, hablando de la homosexualidad supuesta del presidente López Obrador. ¿Por qué no apagarlos de una vez? Pero esa es una. Mentiras hay todos los días. Así que ese tema debemos tenerlo ahí, Jaime Hernández y Vicente. Sí, definitivamente, mi querido Paco. Jaime, yo voy a invitar a las personas que nos están viendo y escuchando que se conecten también, como todos los días, de 1 en adelante, de 1 a 3, en No Apto para Cínicos, mi querido Jaime. Los espero, todavía con esta sensación de orfandad por la pérdida de nuestro querido Yago Batusay. Y déjenme explicarles por qué, a lo mejor nunca expliqué lo suficiente, por qué Hildy y yo decidimos designar a Yago Batusay como nuestro ideólogo de cabecera y nuestro editorialista estrella. El día que yo regresé a México después de 30 años de ausencia, después de 30 años en el extranjero, comprobé que quizá me había equivocado, porque cuando yo regresé a México me encontré con un Carlos Loret de Mola, que no solamente era editorialista estrella, columnista estrella de mi propio periódico, sino que era estrella de Televisa, tenía su noticiario, todo esto, y sabiendo del tipo de personaje tan mentiroso, tan mendaz, tan falta de escrúpulos, dije, coño, me he equivocado. Para triunfar en México, uno tiene que ser como Loret de Mola, y poco a poco te das cuenta y dice, bueno, y todo este empeño por salvaguardar los principios de una profesión a la que yo sigo amando con pasión, porque la vocación que yo llevo tatuada desde siempre, porque esa es mi pasión, el periodismo de calidad. Me demostró que en México el periodismo de calidad había muerto, que se imponían los charlatanes como Loret de Mola, y entonces decidimos, bueno, si en México un Riva Palacio que miente todos los días, si un Loret de Mola que es mendaz, no tiene escrúpulos, es un personaje sin principios ni ética, y si personajes como Sergio Sarmiento o como Héctor de Mauleón son los grandes columnistas, ¿por qué coño No Apto para Cínicos no puede tener al mejor editorialista en un enano, un perro chihuahua enano, que por cierto yo sigo sosteniendo que era el mejor editorialista, porque era capaz de en 5 o 6 ladridos desmenuzar cualquier tema, y además era nuestro ideólogo de cabecera, un referente ideológico, un referente de la decencia, de por dónde tenían que ir las cosas para hacer este país un país más justo.
Mi querido Yago era 4T, pro 4T. Le entusiasmó la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Así es que era cuatroteísta, pero también era muchísimo más. Ese pequeño saco de pelos nos robó el corazón y el corazón de muchos de nuestros seguidores. Yo he estado pensando si acaso tengo que iniciar un casting, una nueva selección de un editorialista, pero no sé, por el momento no quiero tocar, no quiero que me toquen ese vals porque todavía ando sensible. No, todavía no termino de asimilar la pérdida de ese perro que se llegó a consolidar y convertir, fíjate, para que un perro enano chihuahua se convierta en el mejor editorialista de México. No, eso te habla de que en México realmente hay carencia de buenas plumas, de periodismo de calidad. Así es que los espero a las 13 horas con mi compañera de veda, la periodista Lourdes Salas, conocida como Hildy, en la que vamos a abordar muchísimos temas que nos están lloviendo sobre el tema de la injerencia de Estados Unidos, Israel, en planes para arrebatar, para exterminar a los partidos que respiran por la izquierda, que aspiran a que todo ser humano tenga los mismos derechos como lo suscribió la 4T bajo el mando primero de Andrés Manuel López Obrador y después de Claudia Sheinbaum. Los espero a las 13 horas y ya saben que les quiero muchísimo, queridos amigos, querido Vicente, toda la suerte del mundo. Yo sé que andas de arriba para abajo como siempre, me enorgullezco de ser tu amigo y lo mismo de mi querido Paco Cruz, al quien respeto y quiero muchísimo. Paco, ustedes son como mis hermanos, los quiero muchísimo porque hemos andado en muchas batallas, así es que un abrazo a los dos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Paco. Les abrazo, maestros, y nos vemos a la 1 en No Apto para Cínicos y a las 5 en la videocharla cruzada del maestro Paco Cruz. Gracias, hermanito. Gracias, hermanitos. Gracias, maestros. Y déjenme saludar a la distancia